El día de hoy hablaremos sobre apendicitis. Este es un resumen basado en la guía de práctica clínica y en los 7 O's. Empezaremos con la definición. ¿Qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice cecal o veriforme, ¿no? Que provoca un aumento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco. Asociado a la poca elasticidad de la serosa. Recordemos que la serosa es la última capa del apéndice. ¿Ok? Ahora, la epidemiología. El apendicitis es más frecuente en la segunda y en la tercera década de la vida. Es menos frecuente en los extremos de la vida, que son los niños y los adultos mayores, pero tienen mayor riesgo de perforación y es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, ¿no? Quirúrgica abdominal, abdominal, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? La principal causa es por una hiperplasia de los folículos linfoides que se encuentran en la submucosa. Recordemos las capas del apéndice de adentro hacia afuera, es la mucosa, la submucosa, luego la muscular y la serosa. La segunda causa, la principal causa, que es por hiperplasia de los folículos linfoides, se presenta hasta en un 60%, ¿no? 60%. Y del 30 a 40% se produce por los fecalitos o el apendicolito, en un 30 a 40%. La tercera causa son los cuerpos extraños, alrededor de un 4%. Y por último, los tumores, aproximadamente en un 1%, entre otros, ¿no? Como los parásitos, por ejemplo. Ahora, la clínica. El 80% se presenta con estas manifestaciones cardinales. Las manifestaciones cardinales, que son el dolor característico, datos de irritación peritoneal, datos de respuesta inflamatoria, Entonces, ¿cómo es el dolor característico? ¿Qué es el síntoma inicial?
Es un dolor tipo cólico que migra al cuadrante inferior derecho antes de las 24 horas, que tiene un aumento o un incremento rápido de intensidad. Se puede acompañar de náuseas y vómitos. Menciona la GPC que no muy numerosos, generalmente en 2 ocasiones. Ahora, los datos de irritación peritoneal. Datos de irritación peritoneal. Irritación peritoneal. El paciente puede presentar hipersensibilidad, defensa o rigidez muscular involuntaria, defensa o rigidez muscular involuntaria. Y los signos, ¿no? Tenemos el signo de McBurney, el signo de Robson, el signo de Bloomberg o de rebote positivo, el signo del psoas, talopercusión, luego el signo de Dunphy. Entonces, imaginemos que aquí está la cicatriz umbilical, ¿ok? El signo de McBurney se traza una línea imaginaria entre la cicatriz umbilical y el borde anterosuperior de la cresta ilíaca derecha, y el punto queda ubicado entre los 2 tercios internos y el tercio externo. El signo de Robson consiste en la presencia del dolor en el cuadrante inferior derecho al realizar una descompresión brusca tras una palpación profunda en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Y por qué se produce el dolor en el cuadrante inferior derecho? Por el movimiento de los gases a través del colon, ¿no? El colon descendente, transverso, luego ascendente al ciego, y moviliza el apéndice inflamado. El signo de Bloomberg o de rebote positivo, ¿en qué consiste? Es positivo cuando al realizar una palpación en el cuadrante inferior derecho, realizamos una palpación profunda y descomprimimos, se produce dolor en esta zona. Y eso es indicativo de sospecha de apendicitis. El signo de psoas se le pide al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo y se realiza una hiperextensión del miembro pélvico derecho. Al realizar esa hiperextensión, el paciente menciona que presenta dolor en el cuadrante inferior derecho, y al flexionar pues relaja el músculo psoas y se alivia el dolor. El signo de talopercusión se pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal, o sea que esté acostado, se eleva ligeramente el miembro pélvico derecho y se realiza una percusión en el talón, y el paciente menciona pues que presenta dolor en el cuadrante inferior derecho. El signo de Dunphy, este signo se trata o consiste cuando el paciente tose o estornuda, aumenta el dolor en esta región, en el cuadrante inferior derecho. Ahora, 3. Los datos de respuesta inflamatoria. Es la presencia de leucocitosis a expensas de neutrofilia. ¿Ok? Ahora, el diagnóstico.
Y también pues puede o no haber pandemia. El diagnóstico es clínico, ¿ok? La GPC nos menciona, si el paciente tiene 2 o más manifestaciones cardinales, que ya sabemos es el dolor característico, que haya datos de irritación peritoneal o haya datos de respuesta inflamatoria. Entonces, si hay 2 o más manifestaciones cardinales, se debe realizar valoración por cirugía, ¿no? Incluso nos menciona que no es necesario que tenga laboratorios. Si presenta un signo, una manifestación cardinal, debemos solicitar una BH, un examen general de orina y una prueba de embarazo. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Las pruebas diagnósticas tenemos el ultrasonido, que tiene una sensibilidad de aproximadamente el 80%. La tomografía, tenemos escalas como la escala de Solis-Mena, tenemos la escala de Alvarado, que tiene un puntaje de 10. Y si el puntaje es mayor a 7, hay alta probabilidad de que sea una apendicitis aguda, ¿no? Ahora, la escala de Alvarado se divide en 3 partes, que son los síntomas, ¿no? Vale 1 punto si presenta anorexia, 1 punto si presenta náuseas o vómitos, 1 punto si presenta migración del dolor, migración del dolor. Los signos valen 2 puntos si presenta dolor en el cuadrante inferior derecho, 1 punto si presenta fiebre y 1 punto si presenta el signo de rebote positivo, el signo de Bloomberg, ¿no? De rebote positivo. La tercera parte son los laboratorios, que vale 2 puntos si presenta leucocitosis con desviación a la izquierda de los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos. Ahora, hay 3 situaciones especiales. Que son las embarazadas, los adultos mayores y los niños, ¿no? En estas 3 situaciones vamos a preguntarnos qué vamos a solicitar, qué estudio de gabinete. Entonces, ¿qué solicitamos? En las embarazadas. En cuanto a la epidemiología, es la urgencia quirúrgica no obstétrica más común, es más frecuente en el segundo trimestre. Hay aproximadamente una muerte fetal
en un 3 a 5% en las embarazadas no perforadas y 20% en las embarazadas que presentan perforación. Ahora, con respecto a la clínica, antes de eso, quiero mencionar que por el aumento del tamaño del útero, la localización del apéndice puede subir 3 a 4 centímetros de donde se ubica. Por tanto, y regresa a su posición normal aproximadamente en la 11ª semana posparto. Por tanto, en la clínica debe basarse en la localización de la región periumbilical. Entonces se debe basarse en el dolor en la región periumbilical y en los cuadrantes derechos. Ahora, los laboratorios. ¿No? En las embarazadas es normal que presenten con leucocitosis, ¿no? Por los cambios fisiológicos. Y hay un aumento de sospecha de que sea apendicitis cuando hay neutrofilia, ¿no? O vandemia. ¿Qué estudio de gabinete le vamos a solicitar? El ultrasonido, que es de elección. Nos menciona que si la embarazada tiene mayor de 20 semanas de gestación y el ultrasonido es dudoso, se puede pedir una tomografía helicoidal. ¿Ok? Ahora, toda mujer en edad fértil, con amenorrea, con dolor abdominal, se debe solicitar una prueba de embarazo. Y si pues la prueba de embarazo es positivo, más presenta dolor abdominal, se debe descartar un embarazo ectópico. Una salpingitis o amenaza de parto pretérmino, entre otros, ¿ok? Ahora, en los adultos mayores. La epidemiología. Pues en los adultos mayores la apendicitis es menos frecuente, pero hay mayor riesgo de perforación. ¿Ok? La clínica. En los adultos mayores. Bueno, antes de mencionar la clínica, las causas del dolor abdominal en el adulto mayor son enfermedades biliares, obstrucción intestinal, ¿qué más? Los tumores, enfermedades vasculares, dolor abdominal procedente de padecimientos torácicos. Entonces, a estos pacientes, ¿qué le vamos a solicitar? Le vamos a solicitar una tomografía en cualquiera de las
tres manifestaciones cardinales. Si presenta una manifestación, se solicita tomografía. Además, se debe solicitar una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos, un examen general de orina, una radiografía de tórax, ¿qué más? Una radiografía de abdomen, de pie y de cúbito. Se solicita todo esto no para diagnosticar apendicitis, porque el diagnóstico es clínico, sino para descartar otros padecimientos. ¿Ok? Ahora, en la clínica en los adultos mayores es atípico, es subagudo, o sea, mayor a 3 días. El dolor característico es constante, ¿no? Es constante, no hay un aumento rápido de intensidad, no hay un aumento rápido de intensidad, rápido de intensidad, ¿no? ¿Qué más? Es difuso, se puede acompañar de distensión abdominal. Puede haber disminución de los ruidos peristálsicos. Puede haber parálisis intestinal, más meteorismo, que nos menciona que es el síntoma más frecuente, por lo que se debe descartar hilo paralítico. ¿Qué más? También se puede acompañar puede haber una masa palpable en el cuadrante inferior derecho. No es frecuente que presenten fiebre, ¿no? Pueden o no presentar fiebre, es más frecuente que presenten hipotermia. Puede haber un cuadro confusional, un deterioro del estado general, un cuadro confusional. Generalmente los adultos mayores no cursan con datos de irritación peritoneal, no es común los datos de irritación peritoneal. No es común. Ahora, en cuanto a los laboratorios, no es frecuente que presenten leucocitosis. Es más frecuente que presenten alteraciones hidroelectrolíticas, o aumento de la creatinina. Es por eso que se le solicita electrolitos, química sanguínea para descartar, por lo que se debe descartar pues un hilo paralítico secundario a alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, ¿con qué se debe realizar diagnóstico diferencial? Con litiasis vesicular, obstrucción intestinal, tumores, trombosis mesentérica, por las causas de dolor abdominal en orden de frecuencia, ¿no? Eso es con respecto a los adultos mayores. Ahora, en los niños. En los niños, la mayor incidencia se presenta entre los 6 y los 10 años de edad. Es más frecuente en los niños que en las niñas. La tasa de perforación es de 60 hasta 100% en menores de 1 año. Por tanto, a menor edad, mayor tasa de perforación. ¿Ok? Ahora, en la clínica, en estos niños,
El primer síntoma inicial es la diarrea, no como la clínica clásica, que el primer síntoma es el dolor abdominal, luego aparecen las náuseas y los vómitos y luego la fiebre. En los lactantes, aquí nos menciona que en los lactantes el primer síntoma inicial es la diarrea, que puede ser acuosa o puede ser semilíquida. Semilíquida, ¿no? Que luego se acompaña de dolor abdominal, que es difuso y luego que progresa al cuadrante inferior derecho, que aumenta de intensidad hasta ser claudicante o incapacitante. Esto en caso de los niños, ¿no? Incapacitante. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, en los niños, en los laboratorios, hay una triada, que es la presencia de leucocitosis. Se puede presentar una triada, la leucocitosis que es mayor a 11.000, neutrofilia mayor a 75% y el PCR mayor a 8 microgramos por mililitro. ¿No? Esta es la triada en los laboratorios que se puede presentar. Ahora, ¿qué estudio de gabinete le solicitamos a los niños? El ultrasonido. No, el ultrasonido es de elección, es de primera instancia. Si hay duda diagnóstica, entonces se le solicita una tomografía, además de una biometría hemática y de un examen general de orina, una biometría hemática. Ahora, ya no nos queda espacio. El tratamiento. El tratamiento, pues, es una apendicectomía, que puede ser abierta o puede ser laparoscópica. De forma general, la apendicectomía laparoscópica es de primera instancia, es de elección. La apendicectomía laparoscópica solamente en caso de que no haya material, no haya material o esté contraindicado, se realiza la apendicectomía abierta. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la apendicectomía laparoscópica? Menores de 5 años y los adultos mayores, ¿no? Con enfermedades concomitantes. ¿Por qué? Porque la laparoscopía disminuye las complicaciones posoperatorias, como disminuye el hilo paralítico en los niños o infecciones en la pared abdominal, además que hay una mínima mortalidad materno-fetal. Ahora, también nos menciona que en las mujeres embarazadas la laparoscopía pues es de primera instancia, pero las embarazadas mayores de 28 semanas se les puede realizar la apendicectomía abierta, pero de primera instancia siempre va a ser la laparoscópica. Por tanto, en un adulto mayor, pues se debe realizar la apendicectomía abierta porque está contraindicado la laparoscopía. También la apendicectomía abierta está indicado en mayores de 5 años o en embarazadas mayores de 28 semanas de gestación en caso de que no se pueda realizar la laparoscopía.